Buenas tardes, compañeros. Primeramente saludar a todos los compañeros del gremio. Estamos en circunstancias donde los compañeros de Pirelli, de FATE, de Bridgestone, estamos utilizando lo construido durante tantos años para enfrentar una etapa realmente compleja. ¿Para qué estamos reunidos en el día de hoy? Primeramente, el día de hoy lo que queremos es transmitir las conclusiones que hemos tenido hasta la fecha de la situación por la cual la empresa Bridgestone Argentina presentó un proceso preventivo de crisis. Lo primero que hay que decir, creo que ya está bastante difundido, se tomó mucho por los medios de comunicación y se llegó mucho a la opinión pública, y podríamos basarnos rápidamente en lo siguiente. Ya sabemos que se tienen que entregar 3 balances correspondientes a los últimos años. Que esos 3 balances son 2021, 2022 y 2023. Que en el caso de Bridgestone, los balances van de enero a diciembre. Y que los balances entregados respecto al 2021 y 2022, la propia empresa muestra en ellos en forma directa las ganancias que ha tenido, la paga de lo que es impuesto a las ganancias al Estado por esas ganancias, incluso el reparto de ganancias después de 2 años consecutivos en forma significativa hacia los trabajadores por exceder el 6% las ganancias por encima de la facturación. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, parten de pedir con balances positivos en 2021 y 2022 la apertura del procedimiento preventivo de crisis a una Secretaría de Trabajo dependiente de Capital Humano que ya había accedido a la apertura del proceso preventivo de crisis de FATE con 192 millones de dólares de ganancia en 3 ejercicios. Se le suma que esta multinacional, por su carácter de multinacional, presentó un balance de 2023 bajo el hecho de tener, según ella, pérdidas, pero en la propia explicación del balance muestra que las pérdidas solo se dan por un tema de préstamos, por una situación de pedido de préstamos, un tema financiero. Y que, si no, esos resultados se hubieran dado en forma totalmente positiva. De hecho, había tenido menos costo de producción si usamos la misma moneda actualizada que se usó en los balances 2021-2022, y se había tenido mayor cantidad de ventas. O sea, con menos costo y mayor cantidad de ventas, podríamos concluir que el balance tendría que haber sido mejor que los balances 2021 y 2022. Hasta ahí vamos comprendiendo, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, ese balance solo se dio con una presentación artificial negativa mediante un préstamo que se solicitó en dólares, y como la recaudación es una venta en pesos dentro del país, al tener que pagar una moneda extranjera más alta después de que haya subido más de un 120% en el mes de diciembre 2023 en la devaluación ante la llegada del gobierno de Milei, justificar en ello la pérdida, con el agravante de que ese préstamo se lo pedía a las propias filiales extranjeras de Bridgestone, de Brasil, de Chile, de México, y que luego, al cerrar el informe, a la vez digan sus propios, conclusiones o auditorías externas, que la empresa gozaba de salud financiera y económica, que se había refinanciado esa deuda y que no veían más allá de esa situación excepcional ningún problema económico en la empresa. Hasta ahí entendemos que la presentación es como la de FATE, una presentación que debió haber sido rechazada por una secretaría, pero como tenemos un gobierno que está actuando en forma totalmente del lado de las patronales, accede al inicio de lo que sería la situación del proceso de negociación del procedimiento preventivo de crisis iniciado por la Secretaría de Trabajo. Aquí
es donde uno podría decir que el agregado que tendríamos que dar, que es importante, es que la amenaza de 452 despidos la realiza bajo el hecho de que no va a exportar más. Y como no va a exportar más, necesita reducir la cantidad de producción. Y como tiene que reducir la cantidad de producción, necesita bajar la cantidad de dotación de personas, de trabajadores dentro de planta. Otra vez acá caemos en una situación que hay que comprender. Como es una multinacional, la propia cliente fuera del país es la propia multinacional. O sea, ella se vende cubiertas a sí misma. Vieron que cuando la empresa dice que importa neumáticos respondiendo al sindicato y que lo hace por una necesidad legítima, indica en sus propios comunicados que es para completar la paleta de productos que tiene que ofrecer. O sea, que Bristol Argentina le compra a Bristol Brasil y Bristol Estados Unidos neumáticos que no fabrica en el país para ella misma ponerla a la venta. ¿Se comprende? Lo mismo hacen el resto de las Bristol del mundo. Por lo tanto, la decisión de comprarle a Argentina neumáticos Bristol la produce la propia Bristol Internacional. ¿Se entiende? Cuando ella dice que se deja de tener posibilidades de vender al extranjero por la decisión de sus clientes, está hablando de sí misma. O sea, ella misma toma la decisión de no comprarle cubiertas argentinas. Entonces, ella misma genera la condición por la cual luego tiene que tener la decisión de tener que bajar la cantidad de producción y por lo tanto decir que tiene que bajar la cantidad de dotación. ¿Me siguen? Ella misma es la que toma la decisión que luego pone como justificación. A esto, que es un hecho importante para entender dónde estamos, ya nos daría una situación de suma injusticia. Balances positivos, grandes ganancias, el balance que muestra como negativo producido por su carácter multinacional de elegir dónde se presta dinero y dónde no y cómo lo cobra, y la producción de neumáticos reducida por su propia decisión de sacar neumáticos. Esto habría, o sea, por su propia decisión de no comprar a Argentina neumáticos durante un tiempo y por eso tener que reducir la cantidad de producción y por lo tanto la cantidad de dotación. A esto hay que sumarle que se adjudica decisiones que dependen también de un país, porque el que le acepten los balances positivos para generar un preventivo de crisis es decisión de la Secretaría de Trabajo, que es parte del Ministerio de Capital Humano, que es parte del Ejecutivo del Gobierno, o sea que responde a la al Presidente de la Nación, o sea que responde a Milei. ¿Se comprende? Y la decisión de dejar que una empresa como esta diga que va a importar neumáticos, pero no va a exportar, también es parte de la decisión del Poder Ejecutivo. El permitir que ingresen neumáticos al país, o sea que salgan dólares, porque los neumáticos se pagan en dólares, no en pesos, los que vienen de afuera del país, pero no vender neumáticos afuera, o sea, no entrar dólares al país. Por lo tanto, la decisión que tomaría la empresa sería saquear a Argentina de dólares sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Que también es una decisión que la toma el Poder Ejecutivo. Y acá tendríamos también una idea que se está apoyando en las posiciones de un gobierno. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Digo porque para poder luchar hay que entender contra lo que luchamos. A la vez, esto nos lleva a un tema de fondo, que es por qué se llega a que una empresa, que la tenemos acá al costado, de este tamaño, pretenda utilizar la capacidad instalada para realizar, como ella misma decía, una cantidad de cubiertas aproximada para estar cumpliendo con la utilización de las máquinas y la estructura de 12.500 cubiertas por día, 87.500 por semana. ¿Por qué va a terminar fabricando 7.000, 8.000 cubiertas por día y dejar todas las máquinas en forma obsoleta en su capacidad instalada, donde deberíamos decir que es un desperdicio de capital, ¿no? Bueno, yo creo importante que abordemos este tema. ¿Hasta acá nos entendimos?
intercambiemos un poco, ¿saben por qué? Porque es importante en esta convocatoria, en el llamado a generar este mensaje. Lo que nos importa hoy es poder difundir lo que estamos diciendo para que todos los compañeros, los que están suspendidos y los que están dentro de planta, los que están en el resto del gremio y el resto del movimiento obrero, sepa por qué Bristol nos está amenazando de esto. Y si lo entendemos nosotros, es que lo explicamos bien. Y si no nos entendemos, preguntamos, así lo explicamos bien. ¿Se comprende, compañeros? Hasta acá llegamos, hasta esta parte. Vamos al tema de fondo. Miren, compañeros, esta fábrica pasó a un sistema de un 6x2, tenía un 6x1. Para ello tuvo que tomar trabajadores para cubrir el domingo. O sea, para comprender a aquel que no entiende, si estás trabajando 6x1 no trabajás el domingo, y cuando pasás a trabajar el domingo necesitas tapar ese lugar, ese nuevo día de trabajo con dotación, y si querés mantener la cantidad de producción tenés que poner gente nueva para que ocupe todos los días de la semana. ¿Se comprende? Cuando pasó a trabajar 6x2, tomó a trabajadores para poder cubrir eso, que ella habla de aproximadamente 300. Inmediatamente el sindicato intervino, porque en ese momento se tomaba gente, compañeros, y se lo dejaba durante no meses, sino años, sin dejarlos efectivos. Y por eso, como llevaban hasta el año sin efectivizarse, incluso a veces se renovaban contratos, es que pedimos que ellos se han puesto inmediatamente a ser parte de la planta, parte efectiva y ser efectivos. Se hicieron efectivos los compañeros, y al pasar a ser efectivos esos compañeros, la dotación objetiva de la empresa creció. La empresa consideró todo ese proceso, estamos hablando ahora en términos de cómo habla la patronal, ¿me siguen? Un fracaso, porque no consiguió nunca las 12.500 cubiertas que se realizarían por día, y por ende el subir la cantidad de neumáticos a la cantidad semanal que ella requería, de tener esas 87.500, esa cantidad de neumáticos que requería para tener esa nueva, digamos, ese nuevo estándar de producción, esa nueva cantidad de producción que estaba requiriendo, y por lo tanto lo consideró un fracaso e intentó por varias vías el elevar esa producción. Ahí vamos de vuelta. Tomó gente porque quería pasar del 6x1 al 6x2. Quería hacer 12.500 cubiertas por día, 87.500 cubiertas por semana. Al no llegar, empezó a sentir que no cumplía con lo que había prometido a Bristol Internacional, que era cumplir con la cantidad de neumáticos que tenía que producir. Y ello lo tradujo diciendo: no cumplimos con el pedido de compra de nuestros clientes en el extranjero, que era ella misma. O sea, no cumplía con lo que había dicho que iba a hacer en Argentina. ¿Me siguen? En ese momento también ayudada por toda la situación de la ventaja que tenía el precio de la mano de obra argentina, porque nosotros cobramos en pesos y no se compara nuestro sueldo en pesos con el resto del mundo. ¿Qué sucedió? Uno podría decir que cuando peleamos por salario y demás, trató de decir que en esa etapa no llegaba, pero eso no tenía la importancia. La empresa quería mostrar que en el momento donde trabajábamos en forma pura, como fue todo el 2023, teníamos que llegar a ese ritmo de trabajo: 12.500 cubiertas por día, 87.500 cubiertas por semana. Sin embargo, no se alcanzó. Hasta ahí vamos, no se alcanzó. Hacíamos 10.500 cubiertas. Y como hacíamos 10.500 cubiertas, empezó a decir cómo tapo la situación. Y empezó a tratar de generar cambios de los estándares de trabajo de cada máquina de forma apurada, presionar a los trabajadores para que hagan más cubiertas, modificando unilateralmente los sistemas de trabajo,
generar sanciones a todo aquel compañero que faltaba con certificados legítimos por estar enfermo, presionar de todo tipo de manera al compañero para que haga más cubiertas en sus equipos, pero no llegaba. ¿Saben por qué no llegaba? Bueno, acá viene un poquito la historia. Porque actualmente la empresa lo que va a tratar de decir es que al bajar la cantidad de trabajadores y tener enfrente, en vez de los 1.200 trabajadores, 1.170 y pico de compañeros, y haber tenido 452 compañeros suspendidos, y por lo tanto en planta 718, 700 y pico de trabajadores, ahora sí, con esa cantidad de producción que está haciendo actualmente, que se acerca a las 8.000, está haciendo lo que proporcionalmente sería, si estaría con los trabajadores que tenía en el 6x2, la cantidad de neumáticos que necesitaba para lograr las 12.500 cubiertas. ¿Me entienden? O sea, dice, ahora, con los trabajadores presionados, con los trabajadores atemorizados, con los compañeros perseguidos, con los compañeros que no pueden faltar, con los compañeros que se los apretan cada máquina, ahora sí, el problema era la disciplina. ¿Se comprende? Eso es lo que quiere mostrar la patronal. Sin embargo, miren lo que es la astucia de la historia. Antes de este proceso, ustedes lo recordarán, la empresa adelantó ilegalmente las vacaciones y puso a rotar a los trabajadores en 4 grupos. ¿Es así o no? Al poner en 4 grupos también dejó a compañeros en un equipo que era para pintar la fábrica, digamos, ¿no? Porque andaban haciendo tareas de pintado en fábrica. Y la cantidad de compañeros que estaban pintando la fábrica, más los compañeros que estaban de vacaciones forzadas, una vez que estaban afuera, generaron que adentro de planta, durante esos meses donde rotábamos la cantidad de gente, teníamos la misma cantidad de dotación que tenemos ahora, en una dotación similar. Y en esos momentos, en cada uno de los meses sin excepción, con los compañeros rotando, hicimos la misma cantidad de cubiertas que se hace actualmente, mostrando que no es la situación de ahora la que genera que los compañeros hagan más o menos cubiertas, que no es que los compañeros suspendidos afuera o los de adentro hagan una diferencia. Hacemos las mismas cubiertas en las mismas condiciones y también hacíamos la misma cantidad de cubiertas proporcionalmente por trabajador en el momento que estábamos en el 2019, antes de llegar al 6x2. O sea, siempre hicimos la misma cantidad de cubiertas por trabajador, salvo cuando fuimos al 6x2. Y ahora nos dice por qué. ¿Por qué hacíamos menos cubiertas en idioma de la empresa, no? ¿Por qué hacíamos menos cubiertas cuando estamos en 6x2? Porque hay una situación que se llama la capacidad instalada. Cuando la capacidad instalada se usa poco, hay muchos equipos libres, los grandes equipos como las calandras, los bamburis, las entubadoras, trabajan hasta con menos de la necesidad de trabajar todos los turnos y tienen momentos ociosos. O sea que cualquier error se puede reparar haciendo andar un rato más una máquina, o andando una armadura que está parada, o una cortadora que no se está usando. Por lo tanto, cuando hay poco uso de la capacidad instalada, podemos reparar cualquier situación de error. Y las situaciones de errores es porque está mal programado, está mal coordinada la programación, mal coordinado el trabajo, o los equipos son viejos, se rompen y tenemos que pararlos un rato. Por eso, cuando se fuerza la capacidad instalada, hay que coordinar muy bien. Tienen que trabajar de manera correcta la empresa para poder hacer que no se tenga detenciones innecesarias, bla, bla, bla. Pero el trabajador trabaja lo mismo, ¿eh? Nosotros vamos a una máquina y hacemos la misma cantidad de cubiertas en la armadora, o la misma cantidad de mezclas en un bambori, o la misma cantidad de tela en la calandra. ¿Se comprende? No cambiamos la cantidad. Lo que cambia es que trabaja todo junto. Y ahí, ¿quién tiene la responsabilidad de hacerlo bien o mal? Las gerencias
La dirección de la planta tiene que estar capacitada para coordinar correctamente el funcionamiento de la planta. Y tienen que haber tenido equipos suficientemente modernos para que no se rompan a cada rato, sobre todo en los grandes equipos. Las Calandra, los Bamburis. Y acá trajeron todos equipos modernos. Y acá coordinaron en forma correcta la forma de trabajo en el 6x2. Acá lo que hicieron es mostrar que no tenían ni la planta para poder trabajar como ellos decían, ni la capacidad en la dirección de la gerencia de la planta para hacer ese número de cubiertas. Y los trabajadores que laburamos igual que siempre, no tuvimos ninguna responsabilidad en que no se pueda, bajo ningún punto de vista, en los meses donde no había un solo paro, lograr esas 12.500 cubiertas, porque no la podía alcanzar la negligencia de la dirección de esta planta y lo que habían realizado en una promesa que no podían cumplir. Y lo que están haciendo ahora, dejando a compañeros suspendidos en forma intencional, es tratar de generar su coartada, su mentira, para decir que ahora sí llegan, porque están apretando a los trabajadores adentro a lograrlo cuando estamos haciendo lo mismo de siempre. Y sería lo mismo si están los compañeros adentro que están ahora, los rotamos, ponemos otros, porque no son los trabajadores los que cambiaron la producción, sino que no prepararon las condiciones y no están preparadas las gerencias para poder coordinar este tipo de producción. ¿Se comprende? Eso es lo que sucedió. Y tal es así que es lo que sucedió, es que lo que se está mostrando necesariamente termina mal. Porque quieren mostrar que si seguiríamos con esta cantidad de gente, como subió en teoría la cantidad de cubiertas por persona, ellos podrían subir luego, porque ¿alguien cree que esta fábrica no exporta más? ¿Alguien cree esa tontería? ¿Alguien cree que todo este monstruo está preparado para vender un par de cubiertas en el país? Cuando vuelva a subir lo que ahora dicen, tenemos la segunda oportunidad, para que no echen a toda la gerencia al carajo por su ineficiencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No podemos decir que necesitamos todos equipos nuevos porque se van a dar cuenta. No podemos generar la verdad porque no nos van a perdonar. Lo que vamos a hacer es meter tanto miedo dentro de planta, mover tanto los estándares que tenemos, presionar tanto para que los trabajadores hagan más cubiertas, que le vamos a hacer las 12.500 cubiertas con gente nueva tomada, atemorizada, rompiéndose la espalda, y vamos a tener otra vez hernia de disco cada 2 personas, vamos a tener compañeros licenciados por estar quebrados, despidos todas las semanas. Yo les digo algo, cuando en el 2001 se pensó en lo mismo y se dijo acepten una rebaja salarial, rompan el convenio colectivo, se intentó generar con eso una mayor cantidad teóricamente de producción a costa de que los trabajadores en teoría defendían sus puestos de trabajo por medio de agachar la cabeza. Por medio de agachar la cabeza iban a conquistar, mantener su puesto de trabajo, por más que laburen el doble, cobren la mitad. Le bajaron 40% el salario, no estoy exagerando. Y tuvieron que aceptar la ruptura del convenio colectivo. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos compañeros conocen adentro de planta que trabajaron en el 2001? ¿Cuántos hay? ¿Tenemos 500 trabajadores que trabajaron en el 2001? La mayoría, la inmensa mayoría, el 90 y pico % de los trabajadores no alcanza ni los 10 años de fábrica, ni los 15, ni mucho menos se metió en esa etapa. La inmensa mayoría de los trabajadores representa entre los que tienen menos de 5, menos de 10, menos de 15, menos de 20, el 90% de la fábrica. Entonces, ¿qué pasó? Se bajó las condiciones de trabajo, se bajó el salario y los echaron o los rompieron a todos los trabajadores. Nadie llega a jubilarse bajo esa explotación y con ese salario y con esa presión. Y nos encontramos ante esa circunstancia. En otras palabras, venimos a decirle a los compañeros, venimos a decirle a los trabajadores, la situación que estamos viviendo está compuesta por 3 balances que en realidad son positivos. Una empresa que gana mucho dinero, una situación multinacional donde la decisión de comprar cubiertas en el exterior la tiene la propia Bristol, pues se vende a sí misma.
un planteo de subir los ritmos de trabajo cuando está sancionada por malas condiciones de trabajo, la suspensión ilegal de 452 compañeros con una sola respuesta por parte del colectivo obrero. Miren, compañeros, la unidad, los salarios, el poder adquisitivo de los salarios y las condiciones de trabajo están hermanadas en forma indivisible. Para tener condiciones de trabajo buenas, para tener un buen salario, hace falta tener unidad. Si se pierde la unidad, se pierde el salario y se pierden las condiciones laborales. Y la patronal lo que dijo es: necesitamos romper sus condiciones laborales y su salario. Entonces lo primero que hay que romper es la unidad de los trabajadores. Y por eso tenemos 452 compañeros suspendidos, para romper la unidad de los trabajadores. Y la única respuesta posible que tenemos para ganar esta lucha y desarmar esta horrible maniobra es responder con la unidad de los 1.178 compañeros, más todo el gremio de neumático, y decirle: vamos a mantener la unidad, nuestro poder adquisitivo y nuestras condiciones de trabajo, porque van las tres juntas. Unidos y adelante. Unidos y adelante. SUTNA, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino.